estas son las cosas de la tecnología. Vale, pues entonces ahora micrófonos abiertos, bueno, durante toda la charla, ¿vale? O sea, quiero decir, podéis intervenir, podéis cerrar el micrófono por si os suena el móvil o lo que sea, pero podéis intervenir abiertamente. Soy un apasionado, no un experto del talento, no me considero un experto, apasionado porque a mí de pequeñito me dijeron que no valía y después he encontrado o he visto que para algo valgo, que para alguna cosa valgo. Entonces, bueno, pues eso ha sido una búsqueda y un conocimiento durante muchísimos años. Y después, como ha dicho Doris al principio, al haber trabajado el rugby me da la posibilidad de ser monitor del equipo de rugby inclusivo y participar en la fundación desde el principio. Y cuando trabajas con personas con discapacidad, aprendes a ver el talento y a identificar el talento como algo innato, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos decir? Yo ya he dicho una cosa, que es innato, ¿vale? Que es natural o es una cosa que está inherente al ser humano. ¿Qué más? ¿Alguna cosilla que podamos decir del talento? Que existen muchísimas clases de talentos. Bien, correcto. ¿Qué más? ¿Todos tenemos talento? Por supuesto. Sí. De un tipo u otro, sí. Sí. Correcto. Muy bien. Vale, perfecto. Y además yo creo que es realmente, y además lo creo y he participado en un proyecto recientemente de eso, que es lo que realmente para mí es la base de la igualdad, la base real de la igualdad. Porque el talento, al ser innato, es lo que nos genera a todos una situación de igualdad. De hecho, para mí se genera desigualdad cuando se estandariza y se dice que hay talentos buenos y talentos malos. ¿Vale? Y los talentos buenos y talentos malos, sabéis, casi todos sois muy jóvenes, pero bueno, os habrán contado que nos hacían test del cociente intelectual, ¿verdad? Los famosos QI, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso te medía, la lógica matemática, te medía si tenías talento o no tenías talento. Y todavía en algunos sitios, pues se dice, no, tiene 160 y pico, como Albert Einstein. Bueno, ok, vale, en efecto. Muy bien. Entonces, claro, cuando coges simplemente una de las partes y dices que eso es el talento y el que no tenga eso, es como decir que existe un cerebro normal. Y no existe un cerebro normal, no existe la normalidad en el cerebro, porque no existe dos cerebros iguales. El cerebro es un cuerpo, es una estructura que es como una huella digital, una huella dactilar, y además en continuo cambio. Por lo tanto, no existe una normalidad. Y entonces esa es la maravilla y lo que hace que el talento sea algo fantástico. Bueno, pues voy a compartir con vosotros y vamos a ver un poquito, vamos a trabajar, si os parece. A trabajar no, vamos a charlar sobre el talento. Muy bien. Vale. ¿Cómo podemos detectar el talento? ¿Cómo podemos...? Porque hay una de las cosas, lo que pasa es que era consciente de que se nos iba el tiempo, pero bueno, lo vemos, que sería, y después os lo puedo pedir, os lo puedo preguntar, ¿cuáles son vuestros talentos? ¿En qué sois talentosos o sois talentosas? ¿Vale? Ese es algo que os lo tenéis que, y no solo en una cosa, en varias, ¿vale? Que hoy al final tenéis que apuntarlo. Si queréis después lo compartimos, ¿vale? Compartimos, yo creo que al final nos lo vamos a dejar para que haremos una ronda y cada uno dirá en qué es talentoso o talentosa, ¿vale? Y eso es algo que desde la infancia os apasionaba, algo que desde la infancia o a lo que tú le dedicas el ocio, ¿vale? O el trabajo, porque ya habéis dicho alguno y alguna que realmente vuestro trabajo os apasiona y es lo que os aporta eso. Y después es aquello indudablemente es aquello en lo que te metes a hacer y se te pasan las horas. Y desaparece ese tiempo, ¿no? Veo que a casi todos las relaciones humanas, a todos los que estáis aquí, porque a todos os ha desaparecido el tiempo, ¿vale? Es un juego, está totalmente controlado y sabía que no iba a dar tiempo, era un poco una provocación, pero
pero es verdad, ¿no? O sea, si no hubieses tenido ese talento, o hubiese sido personas que el tema de la relación, que a los demás nos gusta mucho, 4 minutos se hacen eternos. De mirarse a la cara, pues sí, sí. ¿Sabes? Es como en el ascensor, cuando te encuentras con un vecino en el ascensor, ¿no? Esos 3 pisos que se hacen eternos. Bueno, y por contra, también existen cosas que se nos hacen tediosas, ¿verdad? Cosas que son incluso inherentes a nuestro trabajo, que son las que todo el mundo identificamos porque son los marrones que dejamos para el final. Bueno, ya lo haré después. Y cuando ya no tienes energía, intentas afrontarlo. Y es cuando normalmente se quedan días, y son quistes o son esa piedra que tienes por ahí en el zapato y que ya solo la trabajas al final cuando ya no te queda más narices, ¿verdad? Vale. Como base teórica, no me voy a meter mucho, uno de los padres de la psicología moderna, Carl Gustav Jung, Eva podría hablar mucho más que yo de esto, es el que introdujo el término introversión-extroversión, ¿vale? Que dicho así suena raro, pero verdad que una persona introvertida y una persona extrovertida, ¿os suena? Bueno, pues esto lo decimos gracias a Carl Gustav, porque él, que era un estudioso justamente de lo que son la conducta del ser humano, estudió y vio que existían cuatro enfoques, sobre todo en relación a cómo nos relacionamos con los demás, ¿vale? De esta manera introvertida o extrovertida, y cómo nos enfocamos, si a las personas o a los resultados, de manera que dividió en una especie de cuatrimodal entre una persona sensitiva, una persona emocional, la persona intuitiva y la persona racional, ¿vale? Estableció un poco esta separación y es el padre, como si dijésemos, de metodologías como, bueno, no es el padre, sino que se han basado metodologías de análisis conductual como DISC, etc. ¿Vale? Bueno, esto ya en estos últimos años, a través de la doctora Bessinger y del investigador Ned Herman, dan un paso más y empiezan a hablar de neurofortalezas. Ya empiezan a relacionarlo con el cerebro, porque todo el tema del estudio del cerebro, de las neurociencias, empiezan a desarrollarse y dicen que existen estas 4 separaciones, pero existen incluso en estas cosas en las cuales donde tú te realizas, cuando tú esta fortaleza, esta neurofortaleza, esta habilidad, este talento lo descubres y te desarrollas y trabajas en cuanto a eso, tienes éxito y sin embargo cuando tú estudias o trabajas o desarrollas laboralmente en algo en lo cual a ti no se te da bien, no te gusta y no tienes este talento, normalmente lo sueles pasar mal y aparece, bueno, y hay estudios sobre el tema del burnout y todo esto relacionado con cómo te desarrollas en relación a tus estudios. Yo no sé si tenéis experiencia de haber empezado con algún tipo de estudio, con algún tipo de trabajo, algún tipo de cosa que no tiene nada que ver con vosotros y haber cambiado. Yo creo que aquí hay varios que nos hemos reinventado o hemos cambiado de trabajo. Yo, por ejemplo, soy ingeniero químico, ¿vale? He trabajado en industria, he estado muy relacionado con el tema del medio ambiente. Es cierto que me apasiona, esa parte me apasiona, pero me gustan mucho más las personas, me gustan muchísimo más las personas. Y bueno, creo que sí, y sí he conocido gente que tras muchos años de carrera profesional han dicho, es que esto no es lo mío, y llevo 15 años trabajando de esto, y lo he hecho porque mi padre tenía un despacho de abogados, o una farmacia, o lo que sea, y pensaba que era lo que tenía que hacer, y tengo que dejarlo, y cambiar, ¿no? Y en las empresas nos pasa mucho. Y muchas veces, y existen casos muy, muy palpables, además yo conozco casos, de gente que son muy malos profesionales, el típico que no pega golpe, que siempre está cabreado, que siempre está de negativa, y de repente
le cambias de actividad a una actividad más relacionada con su talento y cambiar radicalmente su forma de comportarse. Porque en el fondo, nosotros en el trabajo o relacionado con el trabajo nos pasamos muchísimas horas. Y si lo hacemos con algo con lo cual no nos llevamos nosotros bien y no está alineado con nosotros, indudablemente es una fuente de frustración enorme, ¿no? Bueno, esto nos daría, me gustaría que os fijaseis bastante en esto, en estas 4 divisiones. Estas son las divisiones de aproximación un poco. Nosotros tenemos una plataforma de gestión del talento y son muy parecidas a todas las que están basadas en las teorías de Bessinger, de Neerman y de Young. Pero estas a mí, esta división y la gestión a mí es la que más me ha conectado. Es lo que habla de los 4 hemisferios, o sea, divide el cerebro en 4 hemisferios y dice que existen unas relaciones sencillas, de manera que nosotros tenemos, y ahora lo explicaré, un relacional entre una primera neurofortaleza de lo que es ese talento innato, esa naturaleza innata, esa cualidad de desarrollarnos o relacionarnos con los demás y relacionarnos con las cosas de una manera diferente. La primera, que es la del hemisferio superior izquierdo, según esto, sería la parte analítica, ¿verdad? Que es estas personas que es justamente lo que Eva había tratado de identificar, ¿verdad? Y había dicho, es que es rarísimo porque justamente es un asesor fiscal, pero es simpático, es divertido. ¿Por qué? Porque normalmente asociamos a una persona analítica, lógico, analítico, controlador, ¿vale? Toma de decisiones rápida, orientado a resultados, etcétera, etcétera. Eso sería la parte analítica o la neurofortaleza analítica. Después estaría la parte de creatividad, ¿verdad? Que creo que también se ha identificado aquí en varias cosas, ¿vale? Con una persona visionaria, innovador, que le aparece de repente las soluciones que se le crean, que siempre necesita de nuevos retos, la toma de riesgos, que utiliza mucho la metáfora. El eficiente, ¿vale? El cuadriculado, estructurado, que necesita procesos, el orden productivo, cauteloso, eficiente, ¿vale? Y el empático. El empático, en este caso, es el que está más con relación a las personas, ¿vale? El sentido de pertenencia, que busca siempre el relacionarse con las personas, armonizador, conciliador, que te habla de emociones, de sentimientos, una persona empática. Bueno, pues estas serían un poco los 4 tipos o los 4 neurotipos básicos sobre los que se apoyaría esta estructura. Pero obviamente no existe ni hay nadie, como hemos dicho antes, que sea exactamente igual. Por lo tanto, existen después multitud de variantes, de variables, y esto simplemente es una aproximación, ¿vale? Ni nos define ni nos hace únicos y no es para siempre, que eso es importante. Podemos evolucionar y podemos mejorar. Sí que es cierto, perdonad, y es con lo que yo cuadro aquí. Esto habla de un pensamiento, una naturaleza dominante, que es la que naturalmente nos salga, ¿vale? O nos sale. Es eso que te sale de esa manera innata. Pero nos habla de que podemos tener 2 áreas de pensamiento, o que se suele tener, el 90 y pico de las personas tenemos 1 o 2 áreas más, ¿vale? En la cual tenemos esos pensamientos auxiliares o esos desarrollos auxiliares, de manera que no solo eres mono, o no, normalmente la gente no es mono, como decimos, monotipo, no es de un tipo solo, sino que puede ser de tipos. O sea, tiene también algún tipo de ascendencia a prototipos y sí que dice que existe una naturalmente menos eficiente. ¿Vale? Eso es lo que dice la teoría. Esto se da en muchas partes, y vuelvo a la anterior, y de la manera que vemos que la estructura o la explicación que dicen ellos es que existe una transferencia, una facilidad en lo que es las conexiones neuronales, de manera, como si dijéramos, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, pero en diagonal es mucho más complejo. Desde el punto de vista científico 100% esto no es cierto,
¿vale? Porque las conexiones neuronales son conexiones eléctricas que con trabajo se pueden establecer conexiones más sólidas. Sí que es cierto que de manera innata, el cerebro busca las conexiones más eficientes, que son las naturales. Pero podemos encontrarnos situaciones en las cuales hay lo que llamamos desviaciones de tipo. Personas analíticas que son claramente empáticas, ¿vale? Creo que aquí tenemos un ejemplo, o al revés incluso. Pero son desviaciones, no es lo normal. Lo normal es que tú ves a un financiero, ves a un informático y la parte relacional, el dar charlas, dar discursos, relacionarse con las personas, les cuesta más, ¿vale? O el creativo eficiente. Yo soy un caso, por deciros, yo soy creativo empático, o mi vertiente fuerte creativo empático, y tengo algo de analítico porque, como veis en el apellido, tengo ascendencia genética alemana y aparte soy algo de ingeniero. Y la parte eficiente la tengo fatal. Y es verdad, y es así. Y Doris y Merche sobre todo lo sufren porque siempre voy a última hora. Pero bueno, también es cierto que yo sé cuáles son mis fortalezas y sé cómo explotar lo otro, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esto es un poco una aproximación para que, no sé si, bueno, algunos seguro que lo conocíais ya, este tipo de teorías.